La noche se tragaba la ciudad en un pesado manto de lluvia fina, y la Zafir era la única estrella que brillaba. No con la luz de un faro, sino con el brillo dorado y distante de un universo particular, donde la riqueza no se ostentaba, sino que se susurraba. Allí, el lujo era un secreto compartido solo por unos pocos. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino blanco impecable. Los cubiertos de plata reflejaban la suave luz de las lámparas y la fragancia de las trufas y el vino tinto flotaba en el aire como un perfume caro. En la puerta, la figura de Amara era un marcado contraste. Su abrigo de lana, aunque limpio, mostraba el peso de inviernos pasados. Su cabello, recogido en un moño simple, no tenía el brillo pulido de las socialities que pasaban. No llevaba joyas, bolsos de marca, ni la silenciosa arrogancia que servía como pase de entrada a ese lugar. Amara, con sus ojos tranquilos y firmes, parecía una visita inesperada, una nota discordante en una sinfonía de perfección. El maître de hotel, un hombre alto e impecable llamado Jean-Paul, la interceptó con un movimiento corporal casi imperceptible, pero que decía «alto». Su expresión era de una cortesía forzada, con un rastro de desdén que intentaba, sin éxito, ocultar. «Buenas noches», dijo, sin el calor genuino que dedicaba a los demás clientes. «¿Tiene una reserva, señora?» Su voz era un metal frío. ¿Amara asintió? Amara Santos, para las 8 p.m. Jean-Paul deslizó los dedos por una lista digital en una tableta, pero su mente ya había juzgado. No vio un hombre, vio solo a una mujer que, a sus ojos, no pertenecía a ese ambiente. La lista, por supuesto, confirmó el nombre. Amara había hecho la reserva en línea, con una discreción que la protegía de evaluaciones anticipadas. Levantó las cejas, sorprendido, pero la desconfianza no disminuyó. «Venga por aquí, por favor», murmuró, guiándola por un camino que era menos una invitación y más un atajo. La mesa a la que la condujo estaba en el rincón más alejado del salón, casi escondida detrás de una palmera artificial. Era la mesa del error, la que se daba a personas que, por alguna razón, no merecían la mejor vista. Amara se sentó, pero antes de que pudiera siquiera abrir el menú, un camarero se acercó. Su nombre era Víctor, y tenía la misma fría arrogancia de Jean-Paul. Lanzó el menú sobre la mesa con un ruido leve e irritante. «¿Qué le gustaría, señora?», preguntó, con un tono impaciente. Ni siquiera esperó una respuesta completa antes de intentar apresurarla. «Nuestros platos comienzan en 800 reales, ¿lo sabe, señora?». El silencio en la mesa de al lado, donde una pareja se reía, fue instantáneo. La humillación, antes solo una chispa, ahora se convertía en una llama. La mirada de Víctor recorría el abrigo de Amara, sus zapatos simples, con una crítica silenciosa y pesada. Amara, con la misma calma que trajo al entrar, lo miró. «Sí, lo sé. Me gustaría la carta de vinos, por favor». La solicitud lo tomó por sorpresa. La carta de vinos era más cara que el menú de la cena completo. Víctor soltó una risa corta, un sonido seco y burlón. «Mire, señora», comenzó, su voz resonando un poco más fuerte. «No queremos problemas. Este es un lugar para clientes que pueden pagar. Si no puede, es mejor que sea honesta. Y...». La conversación fue interrumpida por una risa alta y condescendiente que provenía de una mesa cercana. Una mujer con un collar de diamantes miró a Amara y negó la cabeza en desaprobación. La mirada era de lástima mezclada con asco. Era como si la presencia de Amara estuviera manchando la pureza de su entorno. Jean-Paul, atraído por el alboroto, se acercó. Observó la escena y sus ojos se entrecerraron con fría reprobación. «Señora, si no puede honrar su reserva, por favor, ¿podríamos resolver esto de una manera discreta?», susurró, pero sus palabras eran afiladas como cuchillos. Amara se levantó, pero no con prisa. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Los ojos de todos en el restaurante estaban fijos en ella. Sentía la humillación como un peso físico, pero no había lágrimas ni desesperación en su rostro. En cambio, una quietud deligrosa se instaló. Tomó su bolso no como alguien que está siendo expulsado, sino como alguien que tiene un plan en mente. Sus ojos escudriñaron a Jean-Paul y a Víctor, uno por uno. Era una mirada que no prometía perdón, solo una certidumbre silenciosa y fría. «Entendí perfectamente lo que ustedes dijeron,
pero la verdad es que mi reserva es la única cosa aquí que no será deshonrada. Con esas palabras, le dio la espalda al restaurante y caminó hacia la salida. Jean-Paul y Víctor la vieron partir con sonrisas de victoria en sus rostros. Pensaron que se habían librado de un problema, pero no sabían que acababan de activar una tormenta que estaba a punto de arrasar todo su mundo perfecto. La puerta de la Sapphire se cerró detrás de Amara, pero la humillación se quedó con ella, pegada como la lluvia fina de la noche. No se fue a casa. En cambio, se sentó en el asiento de su coche, un sedán negro y discreto que no llamaba la atención y por eso mismo lo conducía. El chofer se ofreció llevarla, pero ella se negó con un gesto. Amara necesitaba un momento a solas para sentir la rabia, la tristeza y la quietud que la habían acompañado durante mucho tiempo. En su mente, la escena de esa noche se desplegaba, pero no era la primera vez que algo así sucedía. Esa mirada de desprecio de Jean-Paul y Víctor no era una novedad, era el eco de un pasado que ella había intentado dejar atrás, pero que irónicamente la había moldeado. Para entender a Amara no hay que mirar a la mujer que salió de la Sapphire, sino a la niña que, años atrás, vivía en una casa humilde en los suburbios, con olor a tierra mojada y comida casera. Hija de una costurera y un jardinero, Amara aprendió pronto que la riqueza no se mide en renedas, sino en esfuerzo. Sus padres trabajaban incansablemente, no para acumular fortuna, sino para darle lo que ellos nunca tuvieron: educación. Su madre, con las manos curtidas de tanto coser, le decía que la inteligencia era la única joya que nadie podría robarle, y su padre, con la sabiduría de la tierra, le enseñaba que la mejor forma de protegerse era no dar motivos para ser un objetivo. Sé como el agua, Amara. Corre silenciosamente por debajo de las piedras, y un día ya no tendrán poder sobre ti. Esa lección se convirtió en su brújula. A los 18 años consiguió una beca para la Facultad de Negocios, donde una vez más la diferencia entre su mundo y el de sus compañeros se hizo evidente. Mientras ellos hablaban de herencias y viajes de verano por Europa, ella calculaba cuántas horas de trabajo extra necesitarían sus padres para pagar el material del curso. El prejuicio aquí era sutil. Estaba en las miradas que la ignoraban en los trabajos en grupo, en las fiestas a las que nunca era invitada. Ella no se quejaba, observaba, y fue en medio de esa observación que encontró su primera gran idea. Amara se dio cuenta de que las empresas de alta gama gastaban fortunas en embalaje y logística para sus productos de lujo, pero las soluciones eran ineficientes y contaminantes. El brillo exterior escondía un enorme desperdicio interior. Usando su beca para acceder a datos e investigaciones, pasó noches en vela creando un algoritmo que optimizaba la cadena de suministro de productos finos, desde el productor hasta el consumidor final, reduciendo costos e impacto ambiental. Parecía una idea descabellada, pero para la mujer que había crecido viendo a su padre usar cada pedacito de tierra, la eficiencia era una cuestión de soberanía. Su primer intento de presentar la idea a una gran empresa fue un desastre. El CEO, un hombre blanco y poderoso, apenas la miró a los ojos. La escuchó con una sonrisa condescendiente y la despidió con la excusa de que el mercado no estaba preparado para eso. Lo que realmente quería decir, ella lo sabía, era que ella no era la persona que debería estar presentando esa idea. La humillación la quemó, pero no la detuvo. Usó la negación como combustible. Con el poco dinero que tenía y un préstamo arriesgado, Amara fundó su propia empresa de consultoría, Quantum Logic. En los primeros años fue una batalla. Ella era la única empleada. Trabajaba 18 horas al día, dormía en un colchón en el suelo de la pequeña oficina y su única compañía era el brillo de la pantalla del ordenador. El oscuro de su viaje no era el glamour nocturno, sino el silencio y la soledad de las noches. Perdía amigos, la vida social se convirtió en un lujo inalcanzable y, a veces, la voz de su padre parecía demasiado lejana. El punto de inflexión llegó cuando una bodega del interior, desesperada por reducir los costos de transporte, la contrató como último recurso. El plan de Amara no solo redujo los costos en un 30%, sino que también aumentó la vida útil del producto. La noticia se corrió y de repente la empresa que la había rechazado ahora estaba tocando a su puerta. Amara no abrió. En cambio, se convirtió en el secreto mejor guardado del mundo de los negocios. Su empresa creció de manera exponencial, atendiendo a gigantes de la alta costura, la joyería y, sí, la gastronomía. Fue así como, hace 3 años, adquirió Le Saphir.
El restaurante, con su fachada de elegancia, estaba al borde de la quiebra debido a una gestión interna incompetente y una cultura de trabajo tóxica. Para Amara, era un desafío, pero también una oportunidad para probar su teoría. ¿Era posible crear un ambiente de excelencia, donde la calidad y el servicio se sobrepusieron al prejuicio? Lo compró a través de una sociedad de cartera anónima e inyectó una fortuna para renovarlo, pero nunca visitó el lugar públicamente. Se contentaba con observar los informes y los números desde lejos, asegurándose de que el restaurante prosperara. Hasta hoy, la visita que parecía un impulso era en realidad una prueba final. Quería ver, con sus propios ojos, si su equipo había aprendido la lección de la excelencia. La respuesta fue un cruel espejo de su pasado. La apariencia todavía importaba más que la esencia. Sentada en el coche, Amara ya no sentía la humillación. Ese sentimiento había dado lugar a una fría y calculada certeza. Jean-Paul y Víctor no la trataron mal por maldad personal, sino por una cultura de arrogancia y prejuicio arraigada que ella, irónicamente, había heredado, y ahora tenía el poder de arrancar esa mala hierba de raíz. Ella sonrió en la oscuridad del coche, una sonrisa que no era de placer, sino de un plan que acababa de ser concebido. El silencio que la rodeaba era el presagio de una tormenta. La rabia de Amara no era explosiva, era un metal frío y templado, un martillo forjado con el fuego de la injusticia. Esa noche, en lugar de ceder al desánimo, se sentó frente a su portátil, las luces de la pantalla iluminando la oscuridad del coche. Sus dedos volaron por el teclado, accediendo a la red neuronal de información que ella había construido a lo largo de los años. La humillación no sería una derrota, sino el encendido de un plan meticuloso, una trampa perfecta. La primera pieza de su tablero de ajedrez ya estaba en movimiento. En segundos, accedió al sistema de gestión de Le Saphir, un sistema que, irónicamente, ella misma había diseñado. Tenía acceso a todas las cámaras de seguridad, a todas las transacciones y a cada detalle operativo. Lo que Jean-Paul y Víctor pensaban que era un castillo de seguridad, era en realidad una casa de cristal. Amara no necesitó más de 5 minutos para descargar las grabaciones de su entrada, el audio de las conversaciones y las notas de servicio. Vio y oyó la arrogancia, el desdén y la sonrisa de superioridad. Aquello no era solo un recuerdo, era la prueba. Pero ella no quería solo la prueba, quería el espectáculo. La venganza, para ser completa, necesitaba un escenario. Y ella sabía exactamente qué escenario usar. Amara contactó a Gabriel, su abogado y confidente más leal, la única persona que conocía su historia a fondo. No necesitó explicar mucho. Solo el sonido de su voz, un tono más frío de lo normal, fue suficiente para que él entendiera la seriedad de la situación. Gabriel, dijo por teléfono, su voz sin emoción. Necesito un inversor ficticio. Alguien interesado en comprar una parte de Le Saphir. Crea una persona rica, pero un poco ingenua. Alguien que Jean-Paul pueda manipular. Claro. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Gabriel, ya accediendo a sus contactos. Una propuesta de asociación, algo que el maître d'hôtes y el camarero Víctor necesiten presentar personalmente. Quiero que se sientan en control, quiero que se relajen, que muestren su verdadera cara, explicó Amara. A partir de ese momento, la trampa comenzó a cerrarse lentamente. Gabriel se convirtió en el portavoz de un misterioso multimillonario, un magnate de tecnología que buscaba diversificar sus inversiones en gastronomía de lujo. Agendó una serie de reuniones con el equipo de gestión de Le Saphir, siempre exigiendo la presencia de Jean-Paul y en particular de Víctor por recomendación de un amigo. En los días siguientes, la sed de poder de Jean-Paul se volvió insaciable. Él, que antes trataba a los clientes con desdén, ahora sonreía y actuaba como un anfitrión perfecto para Gabriel. Se sentía invencible,
un negociador que estaba a punto de asegurar un futuro multimillonario para el restaurante, y él pensaba para sí mismo. Víctor, por su parte, se sentía un elegido. En cada reunión, los dos se jactaban de lo mejor que era Le Saphir, de cómo eran los pilares del éxito y de cómo ciertos tipos de personas nunca podrían entender el nivel de exclusividad del lugar. Mientras tanto, Amara recibía informes diarios de una fuente anónima, un evaluador que contrató para cenar en Le Saphir todas las noches, observando la rutina del lugar sin que nadie sospechara. Los informes eran un espejo de sus peores temores. Jean-Paul seguía distribuyendo las mesas del error a clientes que no encajaban en su estándar de riqueza. Víctor seguía tratando a algunos clientes con impaciencia, siempre que pensaba que no gastarían lo suficiente. Las semillas del prejuicio, que ella pensó haber arrancado, seguían brotando libremente. La gran noche fue agendada para un evento benéfico de gala, uno de los más grandes del año, que se celebraría en Le Saphir. La fecha no fue elegida por casualidad. Amara sabía que la élite de la ciudad, la misma que se había negado a darle una oportunidad a su empresa años atrás, estaría presente. Era el público perfecto. Amara, con la ayuda de uno de sus estilistas de confianza, se preparó para la noche. No usó joyas llamativas o un vestido extravagante. En cambio, eligió un vestido largo, simple y elegante, de un tono azul marino profundo. Era un vestido que no gritaba «soy rica», sino que susurraba «tengo poder». El único adorno era un discreto collar, una joya de familia que su madre le había dado, y que, irónicamente, valía más que el reloj de Jean-Paul. Mientras se maquillaba y se arreglaba el cabello en un peinado sofisticado, el espejo le mostraba no solo su reflejo, sino la historia de su vida. Cada sacrificio, cada noche de trabajo, cada puerta que se cerró en su cara, todo la llevó a este momento. La mujer que miraba de vuelta en el espejo ya no era la niña humilde, sino la empresaria que había construido un imperio silenciosamente. La mirada en sus ojos no era de miedo o de tristeza, sino de una determinación fría e inquebrantable. Al dirigirse a Le Saphir en su coche, podía ver de lejos las luces, el brillo, el glamour que antes la habían intimidado. Pero ahora, Amara sabía que esa belleza era solo una fachada. Lo que estaba debajo, la podredumbre y la arrogancia, estaba a punto de exponerlo para todos. El juego había terminado, y el jaque mate estaba a solo unos pasos de distancia. La música clásica flotaba suavemente por el salón de Le Saphir. El aire estaba cargado con el aroma de trufas y el sonido de copas de champán chocando. En una mesa de rincón estratégicamente ubicada, Jean-Paul, con una sonrisa de superioridad en el rostro, gesticulaba fervientemente. Se sentía en la cima de su poder, explicándole a Gabriel, el supuesto magnate de la tecnología, la filosofía de excelencia del restaurante. Víctor, de pie junto a la mesa, asentía con la cabeza, participando en la farsa con un aire de complicidad. Su plan era perfecto. No sabían que, a pocos metros de distancia, la trampa ya estaba armada y lista para cerrarse. Amara entró en el restaurante. No como la mujer humilde de hace unos días, sino como un huracán silencioso. Llevaba un vestido simple pero impecable, que contrastaba con la ostentación de los alrededores. Y su mirada era como el hielo, firme y enfocada. Nadie la notó de inmediato. La atención estaba toda en la mesa de Gabriel, donde el maître de hotel se preparaba para el golpe final. Entonces, Amara se acercó. Su caminar era lento y deliberado, y cada paso parecía resonar una advertencia. Víctor fue el primero en verla. Su expresión relajada dio paso a un choque gélido. Tocó el hombro de Jean-Paul, que se dio la vuelta irritado para ver quién lo interrumpía. Las risas y el murmullo de la mesa vecina, que presenció la primera humillación, volvieron a empezar. Pero esta vez Amara no se movió. En cambio, levantó la mano hacia Gabriel, que la observaba con una expresión neutral y profesional.
Todo está bien, Gabriel, dijo, su voz tranquila y poderosa. Yo me encargo de esto. Jean Paul frunció el ceño confundido. ¿La conoce, señora?, le preguntó a Gabriel. El abogado sonrió sutilmente y se encogió de hombros. Esa era la señal. Amara se volvió hacia Jean Paul, que lo seguía mirando con la expresión de superioridad, su boca a punto de soltar otro insulto. Pero ella habló antes. Jean Paul, ¿recuerda lo que me dijo hace unos días? Me dijo que Le Saphir es un lugar para clientes que pueden pagar. Y usted, Victor, dijo que yo no parecía alguien que pudiera honrar la cuenta. El choque en los rostros de los dos hombres era palpable. La risa de la mesa de al lado murió. Aquello ya no era un simple incidente, era una confrontación. Jean Paul intentó recuperar la compostura, pero el miedo ya estaba en sus ojos. «Señora, no sé de qué está hablando», tartamudeó. «La traté con la mayor cortesía». «¿Con cortesía?», lo interrumpió Amara, su voz manteniéndose en un tono peligrosamente bajo. Me escondió en el rincón. Me juzgó por mi abrigo y me humilló frente a otros clientes. Usted y Víctor. La expresión de Víctor se volvió un blanco espantoso. ¿Qué estaba pasando? La escena era una pesadilla que se desarrollaba en tiempo real. Los invitados de la gala ahora se volteaban, atraídos por el drama. Amara se volvió hacia Gabriel, que permaneció en silencio, una figura de autoridad tranquila. «Gabriel», dijo ella, «¿podrías hacerme un favor? Tráeme la caja con los documentos de la sala de gestión». El shock en el rostro de Jean Paul fue total. Nadie, excepto él, tenía acceso a esa sala. Gabriel solo asintió, se levantó y se dirigió a la oficina de gestión, abriendo la puerta con la misma llave que Amara le había dado. En pocos segundos regresó con una carpeta de cuero. Amara la tomó y la abrió, revelando un documento pesado. «Jean Paul, usted y yo tenemos una relación muy especial, ¿sabe? Usted trabaja para mí, y yo lo contraté para gestionar este restaurante con excelencia y respeto. Pero usted, en lugar de honrarme como su jefa, me humilló como una clienta común». Las palabras cayeron sobre el silencio del salón como piedras pesadas. Jean Paul y Víctor se miraron, sus rostros pálidos, la comprensión aflorando como un pavor lento e inevitable. «Está loca», susurró Jean Paul con una desesperación evidente en su voz. «Soy el maître de hotel de este lugar. Nadie me dice qué hacer». Amara sonrió fríamente. La sonrisa no le llegó a los ojos. «Ya no», dijo. Tomó la carpeta y se la extendió. «Aquí están los documentos de su despido, Jean Paul. Y los suyos, Víctor». Víctor, demasiado conmocionado para moverse, vio cómo su mundo se derrumbaba. Jean Paul, por otro lado, intentó estallar de rabia. «No puede hacer esto. Tengo derecho a saber quién es usted. Tengo un contrato con Le Saphir, con la junta directiva», gritó. La respuesta de Amara fue corta, fría y definitiva. Tomó el micrófono de una de las presentadoras del evento, que estaba atónita, y se dirigió a toda la multitud. «Soy Amara», dijo, su voz ahora amplificada, resonando por todo el salón. «Soy la fundadora y CEO de Quantum Logic y soy la dueña del Saphir. A partir de hoy, el equipo de gestión de mi restaurante estará formado por personas que no juzguen a los demás por su apariencia o por el tamaño de su cuenta bancaria». Soltó el micrófono con un golpe, y el silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Jean Paul y Víctor siendo escoltados fuera del salón por los guardias de seguridad. Salieron no como profesionales, sino como hombres derrotados. Amara se volvió hacia el público. La misma pareja que se rió de su humillación ahora la miraban con admiración y asombro. La venganza, ella lo sabía, no era dulce, era fría, pero la justicia, esa tenía un sabor inconfundible. La audiencia enmudecida de Le Saphir presenció la escena final. Jean Paul y Víctor, que antes eran figuras de poder y arrogancia, fueron escoltados fuera del salón. Su dignidad, una fachada frágil, se desmoronó bajo las miradas de desprecio y choque de los mismos clientes que ellos habían juzgado. La puerta se cerró detrás de ellos con un duro golpe, sellando el destino de sus carreras. En el silencio que siguió, la voz de Amara resonó una última vez. Ya no era una anónima, sino la personificación de la justicia. Amara no se fue del restaurante, en cambio caminó hasta el centro del salón y se paró frente al equipo que permaneció. El camarero, la sommelier, el chef de cocina, todos la miraban con una mezcla de miedo y admiración. «A partir de mañana», dijo, su voz firme y clara, «este restaurante ya no será un templo de apariencias.
será un lugar de respeto. Cada cliente que cruce esta puerta será tratado con la misma dignidad independientemente de cómo se vista o de la cuenta que pueda pagar. No necesitó más palabras, sus acciones hablaron por sí mismas. En los días que siguieron, la noticia se corrió como un incendio. Le Saphir llegó a ser conocido como el restaurante que le dio una lección de moral a la élite. Amara, que hasta entonces vivía en la sombra, emergió como un faro de integridad. Su historia se convirtió en un ejemplo, un cuento de hadas sombrío donde la princesa era la heroína de su propio viaje y el castillo era un restaurante de lujo. El destino de Jean-Paul y Víctor fue un eco amargo de su propia arrogancia. Despedidos y con la reputación destruida, se vieron excluidos del mundo de la alta gastronomía. Sus nombres fueron marcados como símbolos de arrogancia y prejuicio. Aquellos que antes los admiraban, ahora los despreciaban. Lo que habían construido, basado en la superficialidad, fue destruido por la misma superficialidad. En cuanto a Amara, finalmente le puso cara a su imperio. Le Saphir, bajo su nueva dirección, prosperó como nunca, no solo con la clientela de élite, sino con personas de todo tipo que, atraídas por la historia y la nueva filosofía, querían conocer el lugar donde la humildad triunfó sobre el orgullo. Al final, la historia de Amara no es solo sobre venganza, es una reflexión sobre el verdadero poder. El poder que ella tenía no era visible en su abrigo simple o en su coche discreto, era un poder silencioso, construido con inteligencia, perseverancia y la capacidad de ser la reina de un juego sin que nadie supiera que ella era la jugadora. La lección de su viaje es clara. El juicio por la apariencia es la mayor forma de ceguera. Amara, la mujer que fue humillada, se convirtió en la mujer que dio una lección. Y el silencio que siguió a su victoria no fue el final, fue el comienzo de una nueva historia. Una historia donde finalmente la dignidad y el respeto se sentaron en la mesa principal. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Amara? ¿La humillación de un momento puede justificar la venganza de toda una vida? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre la justicia y el verdadero valor de las personas. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más secretos, giros inesperados y lecciones detrás de las apariencias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos.